Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colegas legisladores y al pueblo ecuatoriano que sigue con mucha atención este debate tan importante para la estabilidad social y política del país. Indudablemente que las lágrimas de la asambleísta Sacancela nos ratifican que la decisión tomada por esta asamblea para discutir la posible destitución del presidente Lasso es la correcta. A ella le conmueve los derechos de los ciudadanos que se movilizan en las shiris, en los valles, y es su legítimo derecho a conmoverse por ellos, pero a nosotros también nos conmueve lo que está pasando en el país ante la injusticia, sobre todo de personas que salen a defender sus derechos y que de manera arbitraria están siendo acallados. Por supuesto que es legítimo, y eso es lo que debe discutir con responsabilidad esta Asamblea, los derechos de todos, no solamente de los ciudadanos de la Shiri y de los valles, también los que se han movilizado en todos los sectores del país, que han pasado ya 14 días desde que iniciaron las protestas populares en las calles, no solo en Quito, sino en muchas ciudades del país. Un pueblo ecuatoriano movilizado, que sigue en las calles defendiendo sus derechos y resistiendo. A ustedes, nuestro abrazo solidario, en especial a los familiares de las personas asesinadas por la fuerza pública. Es que la fragmentación que nos dejan estas 2 semanas de protestas nos debe hacer reflexionar como sociedad. Una sociedad cada vez más desencontrada con el gobierno del encuentro. Una sociedad que dejó ver su lado racista, su lado poco empático, y en determinados momentos, digamos las cosas por su nombre, digamos que hasta dejaron ver su lado fascista. La indolencia y la muerte dio paso a una especie de júbilo macabro que se plasmó en un desfile con uniformados festejando, subidos en una tanqueta antimotines, mientras sacaban a bombas y represión a mujeres, niños y comuneros de los denominados zonas de paz. Eso no se había visto. ¿Qué nivel de desconexión con la sociedad? ¿Qué es lo que festejaban? Que hayan niños asfixiados en las universidades con las bombas lacrimógenas que lanzaba la policía. ¿Qué festejaban? La represión que sufrían las mujeres aterrorizadas ante la violencia. Festejaban que las cosas sigan tal como están. Las señales que dio el gobierno desde el primer día de las manifestaciones han sido erráticas, inexistentes y hasta torpes, como ha sido la impronta y la gestión del régimen en casi todos los aspectos. En lugar de corregir y enrumbar su nefasta política económica empobrecedora, ellos siguen buscando culpables en sus delirios políticos heredados del gobierno anterior y siguiendo a rastrarlo las condiciones del Fondo Monetario Internacional. No importa el caos y la conmoción, el FMI ordena y el gobierno de Lasso obedece. Pues, colegas asambleístas, 14 días después no podemos seguir estando desde nuestras curules mirando de lejos la realidad. No podemos seguir impávidos ante el odio, la indiferencia y la falta de conciencia política. No podemos mirar desinteresados cómo crecieron los enfrentamientos del pueblo contra el pueblo en las calles, cómo van creciendo peligrosos brotes de racismo, exclusión y violencia, y cómo se va deteriorando ante nuestros ojos el tejido social. La ciudadanía exige a gritos respuestas y nosotros tenemos la obligación de dárselas, de proponer una salida, siempre acorde con la Constitución, como corresponde. Nada fuera de la ley, colegas legisladores, que eso quede claro. Por eso estamos aquí. Nuestra Carta Magna, en el artículo 130, numeral 2, y el artículo 148, establece mecanismos, tanto para la Asamblea Nacional o como para el Ejecutivo, para adelantar las elecciones frente a conmoción social como la que vivimos en este momento. El artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala el procedimiento a seguir. No hay por dónde perderse. Todo bajo el principio de la supremacía de la Constitución
y de la legalidad, para acabar con esta barbarie producto de la incapacidad y egoísmo del primer mandatario. Finalmente, su indolencia lo dejará en el lugar de la historia que se merece. Eso sabrá aquilatar el propio pueblo que le dio el voto hace algo más de un año. El hecho que el presidente, jugando entre decretos borradores y decretos originales, ayer haya derogado el decreto de excepción, no significa que borremos la realidad que existe en las calles, que el descontento por su desgobierno haya pasado. La grave crisis política y la conmoción siguen presentes. Es una situación palpable que no caduca con un simple decreto. Dicho sea de paso, redactado a trancas y barrancas por quien más de una vez ha hecho alarde de desconocimiento e incapacidad. Y no fue ayer la excepción. Y quisiera hacer un punto, estimado presidente. Entiendo que la Constitución le da la facultad al presidente para ejercer su derecho a la defensa, pero no era permitido que el secretario jurídico de la presidencia utilice el Pleno de la Asamblea Nacional como plataforma para seguir denostando de la primera función del Estado. Eso no se puede permitir porque es uno de los peores funcionarios que tiene este gobierno. El dictamen número 319-EE/19 de la Corte Constitucional precisó los parámetros para identificar las situaciones que configuran la causal invocada, expresando que la conmoción interna implica la real concurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten en contra del ejercicio de los derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia de la ciudadanía. La misma Corte razona y dice: los hechos que configuran una situación de grave conmoción interna deben generar una considerable alarma social. Estos hechos, de manera frecuente, suelen ser reportados por los medios de comunicación. Ergo, colegas asambleístas, no es condición sine qua non que esté vigente un decreto para que este Parlamento se decida por la destitución por grave crisis política y conmoción interna. No más leguleyadas, no más jugadas maestras. Estamos hablando de la tragedia de la gente en las calles, del sufrimiento y la desatención. Esto no es un juego de estrategia política simplemente. Hay que dejar la indolencia y el cinismo. Y también debe quedar claro que si no se consigue la cantidad de votos para la destitución, no significa que no se haya agotado o precluido la facultad de este Parlamento de iniciar en cualquier momento el mismo procedimiento de destitución. El único límite a este paso constitucional es el plazo, es decir, que el mismo debe darse dentro de los 3 primeros años del periodo para el que fue electo. Cuidado con las interpretaciones antojadizas. Varios medios de comunicación hegemónicos, unos cuantos opinólogos, juristas a la carta, analistas de ocasión, un par de influencers y hasta una exministra denunciada por crímenes de lesa humanidad han querido implantar una narrativa para desconocer los artículos mencionados en la Constitución de la República y configurar un mensaje de que quienes hemos activado este procedimiento, a decir de ellos, somos golpistas. ¿Golpistas? Nos dicen golpistas a los que buscamos una salida democrática a todo este caos que ha provocado el gobierno. Nos dicen golpistas a los que buscamos una salida democrática y civilizada que el constituyente diseñó para este tipo de coyunturas. No, señores, no somos golpistas. Lo de ustedes es ignorancia y politiquería y además mala fe. Por favor, abran un diccionario filosófico para principiantes y consulten qué es golpismo. Vergüenza deben sentir para sostener a un gobierno que es peor que el del innombrable de Moreno, gobierno asesino y represor igual que este. Nuestra bancada siempre estará a favor de las demandas de los ciudadanos, exigiendo y haciendo respetar los derechos que Guillermo Lasso, siguiendo la receta del Fondo Monetario Internacional, ha decidido unilateralmente desatender, como la educación, la salud, los servicios, la seguridad, quitándole el presupuesto para garantizar los mismos
y dejando a la buena de Dios las responsabilidades que constitucionalmente le corresponden al presidente. No nos prestaremos nunca para apuñalar por la espalda a quienes depositaron su confianza en nosotros. Y el día de hoy nos desprendemos de nuestros privilegios, porque claro, ser asambleísta de la República del Ecuador es un privilegio y ponemos a disposición del pueblo ecuatoriano nuestras curules. Por eso siempre hemos sido la bancada de la dignidad y nos sobran razones para hacerlo. Y cuando decimos poner nuestras curules a disposición del pueblo, no significa que estamos renunciando a nuestros cargos, como de manera maniquea quieren entender la asambleísta Cordero y por ahí también el señor Villavicencio, refiriéndose a la posibilidad de adelantar las elecciones y dirimir en las urnas esta crisis. Elevemos el debate y la confrontación política, por favor, del ridículo no se vuelve. Que a propósito de renuncias, señor Villavicencio, desde marzo usted viene haciendo alusión en ciertos medios de comunicación que va a renunciar a la presidencia de la Comisión de Fiscalización. ¿Para cuándo? Yo creo que también hay que ser serios en eso, no solamente utilizar con piola las renuncias para seguir usufructuando de ese cargo. Sabemos que hay bancadas y colegas que no comparten nuestra visión del asunto y aún esperan que las condiciones políticas se encaucen por obra y gracia de un diálogo que no se concreta. Mientras en las calles la protesta sigue, hay cada vez más especulación y desabastecimiento y el país se deteriora. Hoy Ecuador está atento a lo que hagamos los 137 asambleístas, los que cuidan su comodidad, sus privilegios, los que esperan ingenuamente otras condiciones y los que están del lado de los abatidos y los que ejercen la resistencia en las calles, los que pueden responder al clamor popular. No pueden llamar golpistas a los que con la Constitución en la mano deciden ejercer las facultades establecidas allí. No pueden llamar golpistas a los que estamos cumpliendo con nuestro pueblo. Es hora de que el mismo soberano en elecciones decida castigarnos o ratificarnos en las urnas. Eso es todo. En eso comparto con la asambleísta Rina Campaín. El pueblo pone y el pueblo saca. Entonces, ¿por qué negarnos a la posibilidad que sea el pueblo el que refrende la confianza tanto en el presidente como en este parlamento? Hago un llamado a la conciencia de los miembros de las otras bancadas. Señores, esto es por el Ecuador, no por sus partidos. Dejen la indolencia, no hay que ser tibios. Honren sus representaciones y votemos por este Cuenta con un instrumento minuto, constitucional. asambleísta. Gracias, presidente. No se aguanta más conmoción, más crisis política, caos y descontrol. La bancada UNES ha tomado la iniciativa y ahora le toca a todo este parlamento tomar la decisión. Atento, pueblo ecuatoriano. Una vez más, vamos a ver quién es quién. Que sea el pueblo el que identifique plenamente qué postura tomará cada uno. De eso depende el futuro de un país pulverizado por la ineptitud, la incapacidad y la indolencia. Y con este mensaje concluyo, presidente. Seguramente algunos asambleístas, contando, sumando, restando, creerán que no van a haber los votos para tomar la decisión. Pues miren, el pueblo ecuatoriano ya no puede esperar más de este parlamento. Ya los hemos decepcionado muchas veces. Ya les hemos dado la espalda muchas veces. Yo esperaba decir que este parlamento salvaría el pueblo, pero parece que no. Pero no. Los pueblos saben reescribir su historia. Y esta batalla no termina aquí. Por supuesto que el pueblo sabrá reescribir su historia y hay otros instrumentos constitucionales que le van a permitir tomar la decisión, porque el pueblo ya decidió. Presidente Lazo, el pueblo pone y el pueblo saca. Y recuerden que hay una revocatoria de mandato en camino y ese pueblo que esta asamblea se empeña todos los días en decepcionar va a saber reescribir su historia. Es con votos, presidente, no con balas. Gracias, presidente y colegas legisladores.